con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Esta semana registramos 66 noticias de interés nacional e internacional. Para esta emisión destacamos las principales 15 después de un filtro que realizamos en la semana del 17 al 21 de marzo. Comenzamos. Esta semana en la Comisión Séptima del Senado se hundió la reforma laboral del gobierno Petro. Los 8 senadores que presentaron el archivo de la iniciativa se mantuvieron en su decisión al no encontrar argumentos, especialmente en la financiación de la propuesta. 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensional laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. Con 8 votos a favor y 6 en contra, la Comisión Séptima del Senado decidió archivar el proyecto, representando así una de las derrotas más significativas para el Ejecutivo en el ámbito legislativo. Voto sí al informe de ponencia. Voto sí. Voto sí. Senador Alirio Barrera. Voto sí al archivo de la reforma. Señor secretario, voto sí. Lorena Ríos vota sí al archivo del proyecto de reforma laboral. La sesión estuvo marcada por momentos de tensión, un extenso debate de más de 5 horas en el que cada senador expuso su postura. Sí, senadora. Presidenta, una moción de orden. Estamos en votación, señores senadores y representantes. Silencio y respeto para los colombianos y para los integrantes de esta comisión. Continúe, secretario. A pesar de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro en apoyo a la reforma, la mayoría de los congresistas consideraron que la iniciativa carecía de viabilidad técnica, económica y fiscal. Yo creo que los colombianos debemos de rechazar esos intentos de la rama ejecutiva de amedrantar, de descalificar el ejercicio serio y responsable que se hace desde el Congreso de la República. No puede ser una opción que siempre cuando pensamos diferente el gobierno quiera imponernos sus ideas y amenazarnos a través de todos los mecanismos de participación. Esta discusión se pudiera afrontar de una manera muy distinta, señor ministro, si este no fuera un gobierno que se dedicara a combatir a todos los sectores de la economía. Durante la discusión, algunos senadores denunciaron haber sido objeto de intimidaciones y señalaron que se trató de una estrategia para evitar que la ciudadanía conociera las razones detrás del archivo del proyecto. No podemos negar que la presión ha sido muy grande, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, pero tenemos la tranquilidad de conciencia que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por el país, que hemos tomado la mejor decisión, que esa reforma era lesiva tanto para los trabajadores como para las pymes. Es que se le acabaron los argumentos al gobierno y entonces vienen a atacarnos por nuestra creencia, vienen a estigmatizarnos, desconociendo el valor y el aporte del sector religioso. Esto lo único que ha generado es una persecución injusta, generando odios en nuestro país. Además, recordaron que entidades como el Banco de la República y Fedesarrollo advirtieron sobre los riesgos que la reforma representaba para la empleabilidad en el país. Esta reforma era inconstitucional, era regresiva para los derechos de los trabajadores, no generaba empleo, aumentaba la informalidad, atacaba al 97% de los pequeños y medianos empresarios. Y lo más delicado, lo que siempre denunciamos, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda no nos dio un aval fiscal, no nos dijo a ciencia cierta cuáles eran los costos que generaba esta reforma laboral en Colombia, y desafortunadamente aquí tampoco los temas se imponen, sino también se estudian. Hicimos un estudio juicioso los congresistas de la Comisión Séptima. Tras el hundimiento de la iniciativa, el gobierno anunció que expedirá un paquete de 9 decretos reglamentarios con el fin de implementar algunos de los puntos propuestos en la reforma. Y es que por cada empleo que se genera, el empresario debe asumir costos pensando en el bienestar de los trabajadores y de mantener abierto su negocio con las posibilidades de mercado. El debate en torno a la reforma laboral sigue generando fuertes cuestionamientos desde diversos sectores. Sin embargo, los gremios empresariales consideran que la decisión de la Comisión Séptima de hundir la ponencia permite seguir generando empleo en el país. Los empresarios advierten que los costos laborales van más allá del salario mínimo, que en Colombia se ubica en 1.623.500 pesos, compuesto por una base de 1.423.500 pesos y un auxilio de transporte de 200.000 pesos.
No obstante, el costo real para las empresas asciende a 2.213.095 pesos debido a las cargas adicionales, cifra que está dividida de la siguiente manera: la seguridad social compuesta por pensión 170.820 pesos, ARL, que para este ejemplo usaremos riesgo 2, 7.431 pesos, y la caja de compensación 56.940 pesos, mientras que el aporte de los empleadores al sistema de salud es del 8.5%. Sin embargo, algunas empresas están exentas por el estatuto tributario. Por otro lado, también se encuentran las prestaciones sociales. La prima de servicios, 135.238 pesos, mismo valor para las cesantías. Los intereses de cesantías, 16.229 pesos, y las vacaciones, 67.700 pesos. La unión de los trabajadores, los empleadores, las empresas, es la que produce la fuerza de desarrollo de un país como el nuestro. Por esta razón, la actual coyuntura debería ser entendida como la oportunidad para reflexionar sobre esa reforma laboral que requiere nuestro país, la cual debería ser construida entre las instancias de concertación constitucionalmente construidas, el Congreso de la República y, por supuesto, la sociedad colombiana. Según los gremios empresariales, más de 3 millones de colombianos devengan el salario mínimo, por lo que advierten que la implementación de la reforma podría tener efectos negativos en el mercado laboral y la economía. En la capital del Valle se registró un atentado contra la infraestructura del sistema de transporte masivo. Encapuchados incendiaron un bus articulado en la calle Quinta. Durante la jornada de manifestaciones se registraron 2 hechos de vandalismo en el norte y sur de la ciudad. El más grave ocurrió al mediodía en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde encapuchados incendiaron un bus del sistema de transporte masivo Mío, afectando la movilidad en la zona. Metrocali rechazó enérgicamente el ataque. Eran aproximados de 20 usuarios encapuchados con gasolina en la mano y mechones en la mano. Me obligan que debo detener la marcha del vehículo. Detengo la marcha del vehículo y alcanzo a descender más o menos, como ustedes ven, 10 metros, y ordenan detener el vehículo totalmente con personas a la parte de atrás de mi vehículo. Ordenan descender el vehículo, por lo cual en el momento inicial no les hago caso omiso. Ordeno a los usuarios no descender del vehículo para que no lo quemen, pero ya viendo la rogativa de la gente, que los usuarios tienen que bajarse porque le iban a meter candela al carro, ya la gente se estresó allá adentro, empezó a gritar y todo eso. Entonces vengo y les pido favor por la ventana que por qué la ciudadanía tiene que pagar el pato. Entonces ya un encapuchado con una gorra azul, careta y todo, me pone revólver y me obliga a abrir las puertas. La gente desciende del vehículo y se abre. Al momento que se baja el último usuario, se meten dentro del vehículo, riegan gasolina en el piso, en los asientos y proceden a meterle candela al vehículo. Rechazamos esas acciones, las cuales perjudican a miles de usuarios del sistema y además causan millonarias pérdidas. Este tipo de acciones, en vez de favorecer, perjudican a todos los que hacemos parte del sistema y a todos los que nos transportamos en el mismo. Por su parte, la policía anunció que adelanta investigaciones para identificar a los responsables. Reprochamos estas conductas y se dispuso de un componente de la seccional de investigación criminal con el fin de poder adelantar la investigación correspondiente, poder identificar a los autores de este hecho y dejarlos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. El otro incidente se presentó en el norte de la ciudad, donde un grupo de personas bloqueó una vía con llantas en llamas, impidiendo el paso de vehículos. A pesar de estos hechos, las autoridades indicaron que el control del orden público se mantuvo durante la jornada. Otra vez el municipio de Toribío en el Cauca volvió a ser escenario de enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Una persona muerta y una vivienda incinerada fue el resultado de los combates registrados.
Los enfrentamientos entre grupos armados en el departamento del Cauca continúan. El municipio de Toribío fue escenario de un cruento choque entre dos facciones de las disidencias de las FARC, presuntamente las estructuras Dagoberto Ramos y Yair Bermúdez. La confrontación dejó un civil muerto y una vivienda incinerada. En un enfrentamiento entre dos actores armados ilegales penetran en una casa de habitación y asesinan a una persona que allí se encontraba. En el pueblo. Según información preliminar, el inmueble, ubicado en el casco urbano del municipio, fue alcanzado por el fuego cruzado y terminó consumido por las llamas. La comunidad, preocupada por su seguridad, intentó hacer frente a los grupos armados en medio del caos. La comunidad ya desesperada entró a la casa donde se presentaron estos hechos y también a proteger su propia comunidad y tienen capturados, tenemos entendido, a 3 personas. Durante cerca de 2 horas, los habitantes de Toribío vivieron momentos de terror mientras las balas impactaban en la zona urbana. La violencia en el Cauca sigue generando zozobra entre la población, que exige mayor presencia de las autoridades para garantizar su seguridad. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas llevan varios meses sin recibir sus medicamentos en los dispensarios de la ciudad para la nueva EPS. Es una paciente de 86 años y medicamento, también tengo las fórmulas ahí, lo mismo que a mí, insulinas, metforminas, ella sufre del corazón, el Pisaban, es un problema, ya llevan 3 meses sin Pisaban. ¿Sabe cuánto vale el Pisaban? 320.000 pesos, un sobrecito de 20 pastas. Y eso nos ha tocado conseguir plata. Yo debo como 18 millones en el banco de puro medicamento. Entonces dígame, ¿cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir? Nos vamos a morir, dígame. Él estamos desde las 3 de la mañana, cada uno pagando un taxi, y mire la hora que es 12 del día y no nos han llamado ni nada. Y yo tengo 3 fórmulas que no me las han entregado ni nada. Y ahora que llegue ahí me dicen, no, eso está vencido. Eso está vencido, ya no le podemos dar los medicamentos. Imagínese usted puede creer eso, no, esa es una injusticia. Con el pueblo que cada mes, antes de que nosotros reclamemos los medicamentos, ellos ya nos sacaron la plata, a mí me sacan 150 cada mes. Este es el drama que viven cientos de usuarios de la nueva EPS aquí, en este dispensador del norte de la ciudad, quienes para reclamar sus medicamentos esenciales para sus tratamientos han tenido que soportar largas horas de fila. Hemos escuchado todas sus peticiones y las odiseas para reclamar estas medicinas. Ya llevo casi 3 meses sin insulina, sin sitagliptina. Tengo varios problemas, soy pluripatológica, tengo problemas de circulación, no me han dado medicamentos, a mi esposo tampoco, ya va para 3 meses también sin las pastas de la presión. No me explico el presidente qué pensará de la vida, o será que él de pronto no le duele nada, pero a nosotros los pobres nos duelen muchas cosas. El panorama es preocupante e indignante. Adultos mayores y personas en situación de discapacidad también han soportado el calor y la lluvia durante las horas de espera. Familiares de pacientes y usuarios señalan sentirse preocupados ante la injusta situación. Personas que estamos pagando, porque es que no es gratis, toda una vida le hemos dado al sistema, que hasta ahora por la edad y ya vienen los contratiempos, ya vienen los desgastes de salud, los necesitamos, pero en la vida nunca utilizábamos eso. Entonces, ¿dónde está la plata? Que no jueguen con la salud del pueblo. Los pacientes no aguantan las largas esperas para reclamar sus medicamentos esenciales para tratar sus enfermedades. Además, manifiestan que es necesario que el ente dispensador habilite más puntos para evitar el colapso que se vive por estos días. Disfarma se pronunció señalando que habilitará 5 nuevos puntos en la ciudad el próximo mes de abril. En la sede de la Superintendencia de Salud de la capital del Valle, varios usuarios se encadenaron pidiendo al gobierno nacional una solución a la crisis de la salud que se presenta en todo el país. Pacientes que esperan atención y medicamentos, que si no se les da, vean lo que va a pasar. Un ataúd simbólico se ha convertido en el reflejo de la crisis del sistema de salud en el Valle del Cauca. Por eso estamos aquí con los de la nueva EPS y en Sanar exigiendo que nos respeten nuestros derechos y de nuestros pacientes porque ellos están vivos. En él, los manifestantes han colocado imágenes de pacientes afectados, denunciando que la falta de atención oportuna podría empeorar su calidad de vida e incluso llevarlos a la muerte. Se va deteriorando uno.
y que el médico le manda otro trámite a uno, esperar otros 3 meses, esperar que lo autoricen para que después de 3 meses lo vuelva a ver el médico especialista a uno. ¿Qué pasó ahí? Un año donde la enfermedad a uno le va avanzando. Entre sus peticiones destacan la entrega de medicamentos, la asignación de citas médicas y la realización de terapias pendientes. Llevo más de 30 años de estar afiliada. Mi caso es muy delicado porque soy una paciente oncológica y ya me estaban atendiendo en Ibanaco. Me dieron las remisiones para el traumatólogo y todo, y estoy para quedar en válida y no quieren volverme a mandar al traumatólogo. Algunos de los manifestantes han optado por encadenarse y pasar la noche en carpas, asegurando que no se moverán hasta recibir respuestas concretas. Mientras tanto, otros apoyan la protesta en memoria de quienes no lograron recibir la atención a tiempo. La niña empezó a convulsionarse, le dio un paro, se murió en la casa, se murió, no pasó nada y esta es la hora que no ha pasado absolutamente nada. Y es muy triste lo que sucede. Y así como van las cosas, hay muchos, y conozco de muchos más niños que se han muerto por este mismo proceso. La situación deja en evidencia que la salud en la región sigue en estado crítico, generando incertidumbre entre los usuarios, quienes temen que la falta de atención médica ponga en riesgo sus vidas. El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Agamenón Quintero, cuestionó duramente las palabras del presidente Petro en contra del talento humano en salud, refiriéndose a que son mercaderes de la muerte. ¿Son ustedes, doctor Agamenón, mercaderes de la muerte? El presidente, cuando habla de eso, miente. Nosotros no somos delincuentes. Empecemos por ahí. Nosotros somos médicos que atendemos al paciente que está enfermo para tratar de mejorar el bienestar de él y el de un pueblo. Pero nosotros no mercadeamos nada, porque nosotros ni nos vendemos, porque ni nos pagan a nosotros. ¿Quién nos vamos a vender a quién? Si no nos pagan las consultas normales, el día a día, nos vamos a vender. ¿Por qué? Si eso no es así. Además, ellos dicen de que nosotros, o él dice de que nosotros no damos los medicamentos. Nosotros no tenemos ninguna actividad administrativa. Eso me hace pensar a mí que el señor presidente no tiene ni idea de cómo funciona la salud en Colombia. Dice el presidente Petro además que la salud es un negocio y ustedes se venden al mejor postor. Sí, yo no sé qué negocio. Si a nosotros no nos pagan, si el servicio de nosotros como médicos no nos pagan, allá en Cali, en el Valle del Cauca, en toda esa zona de abajo, hay personas que tienen 8 meses que no les pagan. Un auxiliar de enfermería, una fisioterapeuta, un médico general, un médico especialista. Yo le pregunto, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen las personas? No sé. Bienvenidos a Villa Magna. Estos terrenos tienen más de 125 años de tradición y los podrán comprar directamente y sin intermediarios de ninguna índole. Usted tendrá hasta 15 meses de plazo para pagar su lote directamente a Córdoba y compañía, sin bancos ni subsidios de por medio. Los esperamos en la sala de ventas de Villa Magna para tener el gusto de asesorarlos. Se mantiene incomunicada la vía Pasto-Popayán por un deslizamiento de tierra. Hay afectaciones en el abastecimiento de combustibles. Las intensas lluvias en Nariño han generado múltiples emergencias afectando la conectividad y el suministro de bienes esenciales en la región. Pasto ha sido una de las zonas más golpeadas, con desbordamientos de quebradas y deslizamientos que han bloqueado importantes vías como la Panamericana. Este cierre, que se registra desde hace 5 días, ha impedido el paso de vehículos de carga y ha generado desabastecimiento de combustibles y productos básicos. Como alternativa, Invías habilitó una ruta provisional con horarios restringidos, pero las limitaciones en la movilidad siguen impactando la economía local. Que los productos que se pueden afectar en una mayor proporción son la papa en todas sus variedades, la zanahoria, la remolacha, la cebolla cabezona, cebolla larga, el repollo, la mora, el lulo, que son productos de los más comercializados pues aquí en Cavaza, y son de los de mayor volumen en el consumo. En estos momentos podemos decir que el Valle del Cauca está produciendo solamente un 30% aproximadamente de los alimentos que se consumen y de los que se comercializan aquí en el principal centro de acopio del suroccidente colombiano, que es Cavaza.
Esta situación ha generado preocupación en el sector agrícola y comercial. Los productores temen por la viabilidad de sus negocios, ya que miles de toneladas de productos están represadas sin poder ser comercializadas, lo que podría traducirse en grandes pérdidas. Que vienen de Nariño nos pueden significar un 45% de los alimentos que se comercializan aquí en la central de abastos y que están pues dentro de ese 70% de alimentos que traemos de otras regiones e inclusive de otros países. Ante la dificultad de transportar gasolina y diésel, la alcaldía de Pasto implementó restricciones en la venta de combustibles, estableciendo cupos máximos de compra por vehículo. Sin embargo, en varias estaciones de servicio ya se reporta escasez y largas filas de conductores que esperan abastecerse. Las autoridades trabajan en la rehabilitación de las vías afectadas, sin embargo, la Gobernación de Nariño ha advertido sobre el riesgo de nuevos deslizamientos y continúan evaluando estrategias para mitigar el impacto de la temporada invernal. Debido al deslizamiento en la vía Pasto-Popayán, no solo se presentan incrementos en los precios de algunos productos, sino de suministros como el oxígeno para la capital de Nariño. La crisis de abastecimiento en Pasto ha alcanzado un punto crítico con la inminente escasez de oxígeno medicinal, poniendo en grave riesgo la atención de hospitales y clínicas en la ciudad. Los centros médicos solo cuentan con reservas para 3 días, lo que afecta a pacientes en cuidados intensivos, neonatos y personas que dependen de ventilación mecánica. El cierre de la vía que conecta Pasto con el interior del país ha impedido la llegada de cilindros de oxígeno y otros insumos esenciales. Además, el suministro de gas domiciliario podría agotarse en 2 días, agravando la situación sanitaria. La crisis también afecta a farmacias y clínicas privadas, donde la escasez de medicamentos básicos complica la atención de los pacientes. Aunque importar insumos desde Ecuador es una alternativa, los altos costos y los tiempos de espera dificultan la solución. El Instituto Nacional de Vías informó que el restablecimiento del paso en la carretera podría tardar entre 4 y 5 días, aunque las condiciones del terreno siguen representando un desafío. Mientras tanto, la comunidad médica y la ciudadanía piden a las autoridades soluciones inmediatas para evitar que la crisis sanitaria se agrave. 3 siniestros viales fatales se registraron el pasado miércoles en la capital del Valle. 2 motociclistas y un peatón murieron al ser atropellados en el sur de la ciudad. Cali inició con 3 accidentes de tránsito que dejaron víctimas fatales y generaron congestión vehicular en diferentes puntos de la ciudad. El primero de ellos en la calle Novena con carrera 43, donde una buseta colisiona con una motocicleta, generando con ello una víctima fatal. Según información preliminar, la víctima que se desplazaba en la moto sería un ciudadano francés. Este accidente causó una fuerte congestión en esta vía principal utilizada para la conexión entre el sur, el centro y el norte de la ciudad. Horas después, otro accidente se reportó en el sector de Pance, en la calle 36, a la altura del Cementerio Metropolitano del Sur. En este caso, también estuvo involucrada una buseta que, al parecer, arrolló a un motociclista, generando congestión en la vía Cali-Jamundí. Los organismos de socorro tuvieron que levantar la buseta por medio de bloques para lograr sacar el cuerpo que estaba atascado entre las llantas del vehículo. El tercer hecho ocurrió en la calle 36 con carrera 43, donde un vehículo atropelló a una persona adulta mayor. Una motocicleta arrolla, al parecer, a un peatón, generando con ello que la víctima sea trasladada al hospital, donde minutos más tarde fallece. Ante estos hechos, las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad, los cruces semaforizados y el carril exclusivo del sistema de transporte masivo. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año, 50 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en la ciudad, siendo los peatones y los motociclistas los más afectados. Una persona muerta y 5 más heridas dejó un accidente de tránsito cuando un camión, al parecer sin frenos, terminó al interior de un supermercado en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Al momento aquí en el municipio de Dagua, camión se le van los frenos y se mete a un supermercado aquí. Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Dagua, donde un camión tipo turbo se estrelló contra un supermercado, dejando un saldo trágico. Según las primeras versiones, una presunta falla en el sistema de frenos habría causado que el conductor perdiera el control del vehículo, impactando violentamente contra el establecimiento. Bueno, la gente tratando de sacar.
El conductor del camión falleció debido a la gravedad del golpe, mientras que 5 personas que se encontraban dentro del supermercado resultaron heridas, según informaron las autoridades que atendieron la emergencia. Llamó un 901, que es el señor conductor del vehículo, y hubieron unos lesionados no graves, los cuales fueron trasladados al hospital de Agua. El hecho generó momentos de pánico entre los habitantes del municipio, ya que el local estaba concurrido al momento del siniestro. Iba cargado con carne, se impactó sobre una vivienda ubicada en una esquina donde funcionaba un supermercado. Bueno, gracias al apoyo de los bomberos, gracias al apoyo de la misma comunidad, de la policía, de mucha gente. Además de la pérdida humana, el accidente dejó cuantiosos daños materiales. La estructura del supermercado sufrió afectaciones significativas y la mercancía que transportaba el vehículo no pudo ser entregada. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro y evalúan los daños en el lugar. En cada lote de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba, te cabe una casa y hasta te caben 2. Cabe una casa para que vivas tú y cabe otra para que la puedas alquilar. Lotes de 105 metros cuadrados. Ven y duplica tu rentabilidad en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Recorrimos la zona de Juanchito en la playita, donde el nivel del río Cauca ha generado las primeras inundaciones, dejando más de 50 viviendas afectadas. Alejandra Montoya con el informe. Este es el panorama en el barrio Playita Renaciente, donde los habitantes ya se están viendo afectados por las inundaciones. Las autoridades han emitido una alerta naranja ante el aumento en el caudal del río Cauca, que ha generado emergencias en 5 zonas del oriente de Cali. El caudal pasó de 8,56 a 9,65 metros, lo que está generando gran preocupación entre la comunidad del sector. En este momento nos encontramos aquí en la Playa Renaciente, haciendo una evaluación de daños e encuestas para las ayudas humanitarias que está dando la gestión del riesgo por medio de la Defensa Civil. Llevamos aproximadamente 45 viviendas, 45 a 50 viviendas afectadas. Más de 50 familias han perdido sus enseres y en algunos casos la totalidad de la mercancía de sus tiendas de barrio debido a las inundaciones que afectan el oriente de Cali. Se nos inundó esto, se nos ha inundado 1 y 2 veces, ¿no? Y varias veces, ese es el problema. Nosotros no estamos interesados sino en que nos colaboren para arreglar el negocio. Los habitantes de la zona ya están acostumbrados a este tipo de emergencias. Mientras los niños recorren las calles en bicicleta como si fuera un día normal, el represamiento de agua genera graves problemas de salud, especialmente en adultos mayores y menores de edad. Además, algunas personas con discapacidad no pueden desplazarse para abastecerse de alimentos. El dengue, mucha gripa, claro, fiebre. En este momento tengo los niños con fiebre, tos, claro, mucho mosquito. Cuando las cañerías tapan el popó, o sea, las heces, todo eso. ¿Me entiende? También los roedores, todo. Yo tengo que ir prácticamente a lo que le hace la gente, las ayudas que me hacen, pues yo las recibo. Pero actualmente no puedo hacer nada. Pero para salir así caminando no puedo. Porque no puedo atropellar el agua, los pies no me ayudan. Ante la difícil situación, la comunidad hace un llamado urgente a la alcaldía para que implemente medidas de reubicación para las familias afectadas por la temporada de lluvias. Aquí la preocupación es por el tema de reasentamiento que se viene trabajando con la alcaldía o Plan Jarillón desde el 2014, proceso que no ha podido avanzar, realmente no entendemos el interés de la alcaldía. La emergencia también se extiende a otros municipios del Valle del Cauca como Tuluá, Buga, Viges, Yumbo, Yotoco y el norte del departamento, donde el crecimiento del río Cauca amenaza con agravar la crisis en estas comunidades. Hay posibles riesgos de desbordamiento y una alerta roja emitida por el IDEAM. Hemos activado la fase de alistamiento y preparación, alertando a nuestro equipo para responder de manera efectiva ante el aumento del caudal de los ríos. La Secretaría de Gestión de Riesgo, en compañía de la Cruz Roja y la Defensa Civil, están llevando a cabo las labores de evacuación preventiva y el censo para conocer las familias damnificadas. Informó Alejandra Montoya para Noti5, el noticiero de más trayectoria en el país. En Madera Balsa estaban camufladas más de 2 toneladas de cocaína halladas en Buenaventura y que hacían tránsito desde Ecuador hasta México. Fueron descubiertas en 2 contenedores.
En un operativo contra el narcotráfico en el Pacífico colombiano, la Policía Nacional y la Unidad Antinarcóticos de Control Portuario incautaron 2.890 paquetes rectangulares ocultos en tulas negras, los cuales, tras las pruebas correspondientes, fueron identificados como estupefacientes. La Policía Nacional de los Colombianos logra incautar 2 toneladas 890 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Buenaventura, camuflados en madera balsa. La droga, que había salido de Guayaquil, Ecuador, tenía como destino final México y estaba camuflada en 2 contenedores. Encontrando el alijo en 58 tulas bajo la modalidad de tuleo. Con este importante resultado, se impactan las finanzas criminales en cerca de 97 millones de dólares. Las autoridades resaltaron que estos operativos fortalecen la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en la región. Más de 400 hombres reforzaron el cañón del Micay en el municipio del Tambo para controlar la acción criminal de los grupos al margen de la ley. El Ejército Nacional reforzó sus operaciones en el municipio de El Tambo, Cauca, con el despliegue de más de 400 soldados especializados en combate urbano y rural como parte de la Operación Perseo. El objetivo es enfrentar a los grupos armados organizados que operan en zonas como Huisitó, Playa Rica, Juntas, Fondas y Pandiguando. Huisitó hace parte de ese bastión, de esas áreas en poder de la guerrilla y que en este momento vamos a reforzar, y nuestro ingreso sobre ese sector nos permitirá operar con mayor contundencia con nuestra Policía Nacional y las capacidades del Estado presentes en esta parte del país. Es una operación que apenas inicia, es una operación que nos ha permitido darnos cuenta que la población civil, aparte de estar siendo instrumentalizada, engañada y amenazada, está cansada de la presencia de las estructuras de la Carlos Patiño, y hemos visto cómo ya hay un rechazo muy importante por parte de estas comunidades que no quieren más la presencia de las estructuras de la Carlos Patiño. El refuerzo incluye el uso de helicópteros UH-60 y aeronaves no tripuladas con tecnologías avanzadas en detención de explosivos y señales, lo que fortalece la capacidad operativa en la región. Las acciones se desarrollan en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional para desarticular redes criminales y sus economías ilícitas. Con estas medidas, el Ejército busca garantizar la seguridad y estabilidad en el departamento del Cauca. En la vía Buga-Buenaventura, en el corregimiento de Cisneros, la policía logró rescatar a un menor de 16 años que había sido reclutado para entregarlo a grupos ilegales en el Pacífico colombiano. 2 personas fueron capturadas por este hecho. Las autoridades capturaron a 2 hombres señalados como los presuntos responsables del secuestro de un menor de 16 años en el departamento del Cauca. Según las investigaciones, su objetivo era trasladarlo hasta el municipio de Buga, donde sería entregado a un grupo armado ilegal para su instrumentalización en actividades delictivas. El rescate del menor se produjo en el sector de Cisneros, cuando unidades de la Policía de Tránsito y Transporte detuvieron el vehículo en el que era trasladado. Durante el procedimiento, los uniformados notaron que el adolescente estaba asustado, lo que llevó a activar los protocolos de verificación y permitió su liberación. En su interior se movilizaban 2 hombres y un menor de edad, el cual había sido reclutado meses antes para integrar las filas de grupos al margen de la ley, mismo que fue rescatado con el fin de restablecerles sus derechos. Los capturados son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el adolescente entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los 2 detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades y deberán responder por el delito de secuestro. Ante el incremento de casos de reclutamiento ilegal en el suroccidente del país, el personero distrital de Buenaventura propuso implementar un toque de queda para menores como medida de protección, no solo a nivel local, sino también en otras regiones donde se registran estos casos. Y hasta aquí las principales noticias de esta semana en Noti5. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche o antes si algo extraordinario ocurre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv. Gracias por su fidelidad. Con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba.